Estimado docente, muy buenas noches. Mi nombre es Guido Coaquira Allende. En esta oportunidad voy a hacer mi presentación acerca del PEA número 3. Como tema lleva en la teoría del delito, tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. Como primer punto voy a definir lo que es teoría del delito. Sabemos muy bien que en la actualidad todos los operadores de justicia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público han optado casi en su gran mayoría a aplicar la teoría tripartita. Es decir, la llamada categoría del delito, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero también hay autores que manifiestan que la punibilidad es una categoría del delito y en nuestra opinión consideramos que esta categoría podría ser algo secundario o consecuencia del delito, motivo por el cual vamos a concentrarnos en la teoría tripartita, que es la de mayor aplicación en la actualidad jurídica nacional. En ese sentido, la teoría del delito nos menciona la conducta, que nos lleva a la acción, nos lleva a la omisión, y la omisión nos lleva a la omisión propia o pura, o la omisión impropia o una omisión por comisión. Como bien vemos en este cuadro, en esta diapositiva. En ese contexto voy a explicar lo que es la tipicidad. Sabemos muy bien que la tipicidad es el encuadramiento de la descripción del tipo penal en la conducta que conlleva la acción o la omisión ajustadas al presupuesto jurídico. Por ejemplo, el artículo 106 trata del homicidio simple. Nos dice: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 6 ni mayor a 20 años. Como se advierte, el tipo penal nos dice que el que mata, es decir, el sujeto activo, puede ser cualquier persona que mata a otra. Entonces, la tipicidad es prácticamente la descripción que se encuentra en el tipo penal y de allí podemos encuadrar los hechos a la norma penal. Dentro del tipo penal tenemos elementos que servirán de base para poder subsumir los hechos al tipo penal. Estos serían los elementos objetivos y subjetivos. En la presente diapositiva también vamos a mencionar que los elementos objetivos o de imputación objetiva son tres, que serían cabe destacar que es el bien jurídico, que como dice el Código Penal en el artículo 106, ya hemos mencionado antes, que decía que el que mata a otro será considerado o penado, ¿no? con pena privativa de libertad. Entonces, quiere decir, este tipo penal se protege o se tutela la vida de cualquier persona, y así otros tipos de penales protegerán el patrimonio de la reputación, el correcto funcionamiento de la administración pública y entre otras muchas cosas. El sujeto activo es la persona que comete el ilícito penal. El sujeto pasivo es la persona que sufre el agravio. Dentro de también tenemos los elementos subjetivos o de imputación subjetiva. En este punto se trata de analizar si el comportamiento que realizó el sujeto activo, ya sea por su comisión o su omisión, y que se encuentra subsumido en el tipo penal, ha sido realizado por dolo o por culpa. Sabemos que el dolo es la consecuencia de la voluntad de querer dañar el bien jurídico protegido, sabiendo que lo que hace, vamos a tomar como un ejemplo, en el delito de omisión de asistencia familiar, el padre o madre sabe que tiene la obligación de alimentar a sus hijos y aún sabiendo eso no lo hace. Ahora, dentro del dolo tenemos el dolo directo,
que es la intención de la gente produciendo el resultado. Ejemplo, Juan tiene un arma y decide matar a Pepe y lo hace. Tenemos el dolo de consecuencias necesarias. Es aquel en el que el sujeto no tiene la intención de un resultado, pero sabe que sus acciones acarrean ese tipo de resultados. Lo acepta y continúa con su proceder igualmente. También tenemos el dolo eventual. Se comete cuando el sujeto sabe que va a cometer un hecho prohibido. Eso está claro, pero hay menos probabilidad de dañar a la posible víctima aunque es consciente del daño. Puede ocasionar un conductor que conduce respetando todas las normas de tránsito, pero atropella a un peatón porque el sol lo deslumbra, lo ciega y no puede verlo mientras el peatón cruza la calle. También podemos mencionar la culpa. La culpa es el sujeto activo que busca el resultado de dañar el bien jurídico. Puede suceder por imprudencia o por forma arriesgada y descuidada. Produce una lesión. Vamos a tomar un ejemplo. Un conductor de buses decide aumentar la velocidad de su carro de 30 a 50 km por hora y en la curva se choca un poste, lo que ocasiona que un pasajero pierda la vida. En este ejemplo podemos advertir que el conductor no tenía la intención de quitar o matar a otra persona, sino que por su imprudencia o negligencia sucedió el trágico accidente. La antijuricidad. La acción debe ser contraria a derecho o a ley. No debe ampararse en una causa de justificación. Si el actuar del agente es típico, pero realizó para protegerse, no operará delito alguno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar un ejemplo, la legítima defensa. El sujeto pasivo debe ser víctima de una agresión. Al repeler la agresión debe ser instantánea y no debe ser provocada. La persona B tiene un arma, haciendo uso fallido del disparo a la ventana posterior en la ventana de la casa de una persona. Y esta última, al ver este atentado contra su propiedad jurídica, que sería su vida, toma su arma y también abre fuego para defenderse. Sería un ejemplo muy claro. También vamos a hablar lo que es de la culpabilidad. La culpabilidad es un elemento que busca ver si el agente activo tiene la capacidad de reprocharle un acto que ha cometido y si es imputable. El artículo 20 de nuestro Código Penal regula las causas que eximen de responsabilidades o las atenúan. En su numeral 1, por ejemplo, habla de la persona que sufre de anomalía psíquica y no puede diferenciar entre la realidad y no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto, será inimputable, por lo tanto no se configura como un presupuesto para la culpabilidad. Estos elementos de la teoría del delito se debe plantear y se debe evaluar de manera uniforme en todos los casos para determinar si algo es o no es un caso lícito penal. Esta teoría es utilizada por la mayoría de los operadores jurídicos. Y a modo de mención también existen otras teorías, como por ejemplo tenemos a la teoría bipartita. La teoría bipartita, como su nombre lo dice, se divide en dos partes: la antijuricidad o tipo global de injusto y la culpabilidad. A su vez, la antijuricidad o tipo global de injusto se subdivide en dos categorías: el tipo positivo y el tipo subjetivo. Gracias.